Día 8 de audiencia. Caso New Business. Vamos a continuar entonces con este acto de audiencia, iniciando la sesión del día de hoy a las 9 de la mañana con 9 minutos. El fiscal Emeldo Márquez entró en la parte final de los alegatos del Ministerio Público y a modo de resumen reiteró quiénes eran los dueños de EPASA. Existe una certificación de la firma Chanis, firmada por Ricardo Alberto Chanis Correa. Son Ricardo Alberto Martinelli Berrocal con el 60% y Henry Moisés Chanis con el 40%. Para la Fiscalía, estos fueron los beneficiarios finales de la compra de EPASA con dinero público a través de empresas contratistas con el Estado, gracias a una compleja red de transacciones bancarias. Por tanto, levantó el dedo acusador. Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, conforme al artículo 43 del Código Penal, es autor del delito de blanqueo de capitales, toda vez que para el mes de diciembre del 2010, personalmente y por interpuesta personas, depositó y transfirió dinero hacia la cuenta número 01-12000087-6 de New Business Service Limited en el Global Bank Oversight Ltd para la compra de las acciones de Editora Panamérica S.A., previendo razonablemente que dichas transacciones constituían actividades ilícitas, en vista que solicitó a empresarios que contrataban con el Estado fondos provenientes de distintos contratos con el Estado y luego que se perfeccionaban la compra de las acciones de Editora Panamérica S.A., se realiza una venta simulada de los bienes muebles e inmuebles de la sociedad TPA HC Inc. Previamente, Márquez hizo el repaso de cada uno de los imputados y lo señaló también. Daniel Miguel Ochi 10, conforme al artículo 43 del Código Penal, es autor del delito de blanqueo de capitales. Gonzalo Germán Gómez Bon, conforme al artículo 43 del Código Penal, es autor del delito de blanqueo de capitales. Leo David Cohen Mugravi, conforme al artículo 43 del Código Penal, es autor del delito de blanqueo de capitales. Marcos Abraham Ángel Acrish, conforme al artículo 43 del Código Penal, es autor del delito del blanqueo de capitales. Banclar Arias, conforme al artículo 43 del Código Penal, es autor del delito de blanqueo de capitales. Aarón Misrachi Malca, conforme al artículo 43 del Código Penal, es autor del delito de blanqueo de capitales. Iván Arturo Arrocha, que es beneficiario final, Janet Ivette Vázquez Sanjur, que es firmante, y Vernon Emanuel Salazar Zurita, que es director y representante legal, conforme al artículo 43 del Código Penal, son autores del delito de blanqueo de capitales. Valentín Martínez Vázquez, tenemos que manifestar que conforme al artículo 43 del Código Penal, es autor del delito de blanqueo de capitales. Nicolás Iván Corcione Pérez Valladares y José Carlos Corcione Pérez Valladares, conforme el artículo 43 del Código Penal, son autores del delito del blanqueo de capitales. Finalmente pidió a la jueza Valoisa Martínez del Juzgado Tercero Liquidador de Casos Penales. Usted lo disponga dictando una sentencia condenatoria. Debemos establecer de que se le imponga a ellos la pena máxima que establece dicha normativa. Al pedir condena máxima de 12 años más un aumento entre un tercio y la mitad de la pena, se infiere que estaría solicitando entre 14 y 18 años de cárcel, según el grado de participación de cada uno. El fiscal también pidió el comiso de más de una decena de cuentas bancarias de empresas e imputados, retención de cheques de gerencia y de 3 depósitos a plazo fijo. En resumen, la Fiscalía pidió condena para 13 imputados y sentencia absolutoria para 2 ciudadanos. A favor del señor Salomón Jack Betech y también para Jack Betech Hassan, con cédula número N-9-347. A las 9:42, la jueza Martínez explicó a los abogados de la defensa el tiempo del que dispondría cada uno para sus alegatos, basada en el Código Penal. Tienen derecho a 1 hora por cada imputado, es lo que el Código establece. La representación legal de Martinelli no se sintió satisfecha con lo decidido por la jueza, pero esta argumentó su decisión. Que considere el término de 2 horas como máximo, señora jueza. El Ministerio Público ha hablado un aproximado de 9 horas y minutos. Por tanto, entonces le concedo al resto, a todas las partes, hasta por 1 hora por cada imputado. Superado el diferendo, a las 9:47 tomó la palabra Gladys Quintero, defensora de Gonzalo Gómez Wong de la empresa Excavaciones del Istmo. Quintero pidió absolución de su cliente a la jueza, entre otras cosas porque no hay delito precedente, toda vez que se había ordenado el archivo provisional del caso de peculado por el que fue investigado. Los dineros que mi representado transfirió son lícitos. Además, sostuvo que la ley obliga a que el testimonio del testigo protegido debe ser controvertido y esa tarea no puede eludirse. Si no, entonces apagamos la luz y nos vamos.
A las 10:43 de la mañana correspondió el alegato a Rosendo Miranda, abogado de Valentín Martínez, quien sostuvo que no había delito precedente en el caso de su cliente. Miranda, entre otros argumentos, echó mano del trabajo del perito de la Fiscalía, Eliseo Ábrego. Cuando yo le pregunté al testigo Ábrego sobre si él podía determinar que esos fondos que existían en las cuentas de Dudley y asociados tenían un origen ilícito, ¿cuál fue su respuesta? No. Miranda añadió que Martínez tampoco fue mencionado por los testigos protegidos. Al cumplirse la hora de alegatos de Miranda, la jueza llamó al receso del mediodía. Son las 11:49 de la mañana. Vámonos a receso de mediodía para regresar a la 1:45 de la tarde. Las partes fueron puntuales a la hora de la cita vespertina. El primero en alegar fue José Félix Martín, abogado de Daniel Ochi. Dijo que su defendido no firmó cheques, ni contratos para la adquisición de EPASA, ni es poseedor de títulos o valores de esa empresa. Daniel Ochi resulta el gran desconocido. Fácilmente podríamos llamarle el fantasma de New Business. En cuanto a los desembolsos a través de Transcaribe Trading, argumentó que el informe del perito Eliseo Ábrego tenía inconsistencias en las fechas. Si la transacción de los 2 millones se realiza el 17 de diciembre y el anticipo entra el 2 de noviembre, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? A las 2:44 de la tarde, Luis Eduardo Camacho, hijo, comenzó su alegato a favor de Ricardo Martinelli. Yo quiero iniciar pidiendo que en favor del señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal se expida una sentencia absolutoria. La narrativa de Camacho, hijo, delinea la compra de EPASA como una transacción legal y la calificó como un acto de comercio. Sostuvo que, contrario a lo que se ha sostenido hasta ahora, no fue Martinelli quien convocó a empresas contratistas con el Estado y empresarios para comprar EPASA, sino todo lo contrario. Un grupo de la comunidad hebrea que no está en este proceso diseñó la compra del diario Panamá América. Y dentro de ese diseño invitaron ellos a Ricardo Martinelli a invertir. Al decir de Camacho, hijo, Martinelli aceptó la invitación y aportó el abono inicial de $5 millones provenientes de sus recursos. No utilizó interpuesta persona. Ricardo Martinelli no utilizó dinero de nadie. Ricardo Martinelli no se escondió. Él puso su rostro. En cuanto a los 12 millones de deuda de EPASA, Camacho hijo asegura que Martinelli la asumió para ayudar a los accionistas. Y Ricardo Martinelli, de sus recursos personales solicitados por el señor Henry Mirachi nuevamente, accede a hacer un préstamo en su calidad de futuro accionista. Y Ricardo Martinelli le da instrucciones a Global Bank de sus cuentas personales y firma un pagaré. El pagaré de Martinelli fue respaldado con plazos fijos personales, según Camacho hijo. En este punto sumó el punto de vista del perito de la Fiscalía, Eliseo Ábrego. Estos fondos también fueron declarados lícitos aquí, por parte del señor que no es perito, Eliseo Ábrego. En cuanto a la inversión de $1 millón que hizo Nicolás Corcione, Camacho hijo dice que también la pagó Martinelli. En un acto lícito, Ricardo Martinelli le compra el derecho a Nicolás Corcione y eso lo confirma José Carlos Corcione Pérez Valladares. Por tanto, insistió en la ausencia de blanqueo de capitales en el dinero aportado por Martinelli. Si todos los recursos que Ricardo Martinelli usó para estas 3 operaciones, que son las únicas que guardan relación con él, salieron de sus cuentas bancarias, no hay delito de blanqueo de capitales. Porque no viene de ningún delito de precedente, salen de sus fondos. Él no lo ocultó, no lo encubrió, no lo disimuló. Asegura que cuando Ricardo Chanis reportó que el 60% de las acciones pertenecían a Martinelli, lo hizo para defenderse. Tenía diferencias con el expresidente. Ricardo Chanis, a pesar de conocer que no existían acciones emitidas, porque él y Henry Mirachi no las emitieron, emitió una certificación en defensa de sus derechos, diciendo que el 60% le pertenecía a Ricardo Martinelli Berrocal. Es entonces cuando Camacho hijo revela que Martinelli no posee acciones en EPASA, según la inscripción de la sociedad TPA-HD, sociedad sucesora de EPASA. Los únicos accionistas de esa sociedad al año 2017, creo que es 17 cuando mandaron la nota,
son estas dos personas. Los dos accionistas, según Camacho, serían Ricardo Chanis y Henry Misrachi. Y redondeó este argumento así. Esas acciones, juez, a criterio mío, esas acciones las inventaron todos estos señores que llegaron a acuerdo y el Ministerio Público las aceptó. En cuanto a la distribución de la inversión, sostuvo que Martinelli solo aportó el 34% y que el expresidente jamás hizo contactos para comprar la editora. Ricardo Martinelli no fue el que buscó los inversionistas, como dijo el Ministerio Público. El señor Francisco Arias de Vallarino, en estos estrados del 25 de mayo del 2023, le dijo que Henry Misrachi fue el que lo abordó, que él se reunió con él y con Chanis. En lo referente a la declaración de Julio Casla y Eugenio del Barrio de FCC, que daban cuenta de las presiones para entregar el 10% de las obras a Martinelli a través de testaferros, la demeritó con las declaraciones de otro ejecutivo de la transnacional española. Se trata de Avelino Acero. El señor Acero desmiente, porque a él el señor Eugenio del Barrio lo menciona en sus declaraciones, y él desmiente que sea cierto que se haya pedido comisiones a algún contratista. Aceptó que sí hubo un entramado, pero contra Martinelli. El entramado es los testigos protegidos, que no son protegidos, son premiados o ocultos, pero esto que usted ve aquí. William Moore, hermano de Zuleika Moore, es el autor de todos los acuerdos que hay en este expediente. Sacó a Gabriel Betech, a Danny Cohen, a Mike Betech, y aquí en esta acta audiencia nos dimos cuenta que es el abogado de Francolini y del señor Henry Misrachi, que no están en este expediente. Cuestionó la ausencia de los testigos protegidos. William Moore, que fue el abogado que hizo los acuerdos con el Ministerio Público y que usted avaló, nos escondió a los testigos. A uno lo incapacitó, él podía venir después del 26, ¿hoy qué es? Hoy es 30, 31. Primero, no vino, no dio la cara. Y al señor Moisés Misrachi lo sacó de viaje. De ahí que Camacho, hijo, insistiera en su petición inicial. Yo le pido, honorable juzgadora, que en base a los hechos, habiendo demostrado con Franz Weber, Yanivel Ábrego y David Mendoza las injerencias en este proceso, yo le pido que se haga justicia a Ricardo Martinelli, se declare una sentencia absolutoria y, honorable juez, se ponga fin a esta injusticia. Posteriormente hizo sus alegatos Joy Paul Torres, abogado de Jack y Salomón Betech, Leo Cohen y Marcos Ángel, además de Adriano Correa, en representación de Janet Vázquez. Siendo las 6:06 de la tarde, cerramos la sesión del día de hoy para continuar este acto de audiencia mañana a las 9 de la mañana. Hugo Enrique Famanía, Telemetro reporta.